si cogen, por favor, el temario, lo abren por la página número 15. Es la parte del temario dedicado a estudiar la competencia y el monopolio. Y mi objetivo sería, si es posible, lo vemos en la clase de hoy, si nos queda un poquito, ya después del puente de la Constitución. De manera que en las 4 clases finales del curso, después del puente de la Constitución, la dedicaremos al estudio del dinero. Y con eso terminaremos el curso. Les daré al final unos consejos prácticos para salir muy airosos del examen y la calificación del examen final y que la calificación sea la más alta posible. Pero, como siempre, si hay alguna pregunta, es el momento de hacerla. Indicarles nada más que hemos terminado el tema 20 de la teoría de los precios y que reflexionen ustedes sobre él, que es muy importante, y vayan pensando en todas las interacciones que tengan ustedes ahí fuera, oportunidades de comprar y vender y transacciones en las que intervengan, piensen en términos de lo que han aprendido en clase, que es la manera de ilustrar sus conocimientos. Y antes de empezar, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? Sí. A ver, profesor, yo tengo una duda respecto al... Voy a centrar la pregunta en la competencia unilateral entre compradores. Sí. Porque usted dice que es relevante... Una sola duda es ya un éxito en la vida. Tener una sola duda ya considero que va usted muy bien encaminado. Competencia unilateral entre compradores. La valoración del vendedor es irrelevante. Sí. Claro, pero yo ahí no lo veo porque, siguiendo el ejemplo, ¿no?, que usted pone, si la valoración del vendedor no es 100 sino 400, ya la subasta no tendría, o sea, el precio de reserva es 400, la subasta no... Ah, no, pero entonces es que no se dan las condiciones de partida para cerrar el trato, que es que haya una desigualdad de valoraciones subjetivas y en sentido contrario entre cada parte. Ahí no sería posible de ninguna manera. Igual que el intercambio aislado, si yo solo estoy dispuesto a vender por 400 y usted solo está dispuesto a pagar por 300, pues lo siento, no hay trato. Lo siento, querida, pero no hay trato, no nos casamos. Tú exiges unas cosas que yo no te puedo dar y viceversa. Pues adiós, muy buenas, cada uno por su lado y tan felices. Y, por ejemplo, no yéndonos a 400, pero ¿y si nos vamos a 240, 250? Ah, bueno, pues si vamos a 240, 250, entonces en la subasta lo que se hace es poner un precio de partida. Entonces, si se pone un precio de partida tan alto, que solo hay uno, pues solo podría comprar ese uno a un precio entre 240 y 300. En muchas subastas, además, el precio de partida o el nivel de partida es tan alto que la subasta queda desierta, se llama, quedó desierta. No se presentó nadie a pujar. También pasa a veces, suele ser lo menos de las veces, porque las casas subastadoras están muy interesadas en colocar los bienes y en llevarse su comisión. Llegan a cobrar a veces hasta el 20% de comisión. Cuanto más barato es el objeto que se subasta, más alta suele ser la comisión. Y entonces, una de las labores o de los valores añadidos que ellas proporcionan es asesorar al cliente sobre cuál creen ellos que es el precio que podría obtenerse y que es conveniente poner un precio de partida inferior a ese. Y por esa razón publicitan tanto, hacen unos folletos espectaculares en papel couché, distribuyen por todo el mundo en varios idiomas, en internet, las redes. Si estamos hablando de las grandes casas de subastas, por ejemplo Christie's, etcétera, entonces incluso si van a subastar perlas se ponen en contacto con los jeques árabes, pues ya saben ellos dónde está la gente con dinero que ese tipo de mercancía le gusta y mueven el cotarro. Si se trata de un gran cuadro, por ejemplo Sotheby's, otra de las casas más importantes del mundo de subastas, pues también lo anuncian entre los amantes del arte. Generalmente los que tienen dinero y subastan son siempre grandes museos internacionales que tienen unos fondos casi ilimitados y pagan unos precios altísimos por los Picassos, etcétera, más que los particulares, aunque también los pueda haber. Y si estamos en subastas más cerca de casa, más prosaicas, más próximas a nosotros, como la subasta de pescado en La Lonja, en el pueblecito, yo que sé, de la costa norte o mediterránea en el que veraneemos, pues vamos allí a curiosear, pues nos daremos cuenta pues que sí, más o menos tienen una idea de cuánto puede estar el kilo de ese tipo de pescado ese día y empiezan por abajo y enseguida, y además lo cierran enseguida.
Lo que es sorprendente es que no serán ustedes capaces de seguir el proceso de subida de las pujas, porque es tan rápido y se cierra, pum, siguiente, pum, siguiente. ¿Por qué es esto? Porque están muy acostumbrados. Una señal con el ojo significa que suben 5 euros, 10, te lo doy, o sea, a la velocidad de la luz. Claro, no pueden entretenerse porque si se entretienen, entre otras cosas, se les pudre el pescado. Muy bien. Más preguntas, muy buena pregunta. No hay más preguntas, pero hoy tenemos un distinguido invitado entre nosotros, que para mí es uno que haya decidido venir a clase hoy. No tenía ni idea de que iba a venir, pues sobre todo porque es un muy distinguido discípulo que hizo el máster en esta universidad. ¿Hace cuántos años? Bueno, años, más vale no decirlos. Pues si es tan amable, se levanta, se presenta y mire usted la gente joven, a las que del futuro nuestro depende de ellos. A ellos les tiene usted que arengar. De los más importantes del mundo. Sí, era muy pequeñito, pero ahora le voy a contar una historia de la otra más. Y como responsable de compras y finanzas, Unión Editorial un día me llegó que tenía un problema con un pedido y le ayudé a resolverlo y me envió como agradecimiento el libro de Derecho Bancario y Ciclos Económicos. Me lo llevé a la playa, a Murcia, me lo leí en agosto y ya por encima de 50 años, estamos hablando de por lo menos hace 10 años, en septiembre me animé a hacer el máster con el profesor. Pues lo hice en 2 años, pensé que trabajando no me iba a dar tiempo, fueron 2 años absolutamente maravillosos de los que sigo manteniendo la relación con el profesor y ahora ya que estoy cercano a la jubilación, pues me encuentro con un laboratorio que de repente se encuentra capaz de sacar al mercado 2 nuevos productos que van a cambiar la vida de un montón de personas con problemas médicos no resueltos. El primero me afecta a mí, que es la obesidad. Lanzamos un producto, ya lo tenemos en el mercado, pero que va a salir ahora en el año que viene aquí en España para reducir casi el 30% del peso de las personas, por lo cual la obesidad para muchos puede dejar de ser un problema. Y la segunda, y yo creo que es más importante porque hemos tardado casi 30 años en sacar el primer producto, es para la Alzheimer. Sacamos un producto también el próximo año que ya, en este caso, personas que están empezando a tener Alzheimer se les va a retrasar. Es como cerrar un círculo y espero jubilarme en el mejor momento de la compañía. Es una compañía pequeña y hoy es la compañía con mayor valor en bolsa en Farmacia. Nueva York. Un aplauso para mi discípulo Tristan. Es claro que yo teniendo discípulos como usted o como Milei, etcétera, ya me puedo jubilar, ¿no? ¿Les parece a ustedes? Ya les dejo, yo les entrego a ustedes ya el testigo. Si el mundo es de ustedes, que son los que tienen que ocuparse y tomar la responsabilidad. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hablar sobre competencia y vamos a hablar sobre monopolio. Entonces, el primer epígrafe, los epígrafes que les voy a preguntar, que caen en el examen, son muy claros. El epígrafe 1 del tema 21, que dice competencia, situación o proceso, equilibrio competitivo versus procesos de mercado. Luego, el 4, comparación de 2 conceptos de monopolio. Y ya pasando al tema 22, los epígrafes 6 y 7, discriminación del precio por parte del vendedor y la interconexión de los precios. Y por último, en el tema 23, definiciones de monopolio. Las lecturas correspondientes a todos estos temas están en el volumen 1 de lecturas, que hoy mismo he ordenado que se enviara por mensajero al compañero que lo solicitó ayer. ¿Está aquí? ¿Lo ha recibido ya? Sí, bueno, he recibido el correo de la secretaría. ¿Ha recibido el correo con el texto? No. Pues mándesela, hijo, como dice Milei, mándesela, carajo. Vale, bueno, pues se supone que mañana llegará un mensajero con moto, se lo entregará, pero distribúyalo usted, hágalo viral con los compañeros, que sea una inversión que fructifique, ¿eh? Bien, no se aterroricen porque es la primera vez en el curso en el que yo me he puesto por delante de ustedes en lo que se refiere a las lecturas
de estos temas las tenían ustedes previstas hasta el 29 y el 5 y el 12 de diciembre. ¿Por qué lo he hecho así? Porque ya saben ustedes que no hay clase la semana que viene ni la siguiente por el puente y la anterior porque tengo que ir de viaje. Me ha concedido permiso el decano para un viaje profesional que tengo que hacer a Portugal, que voy a estar la semana que viene entera. Claro, yo no quiero que ustedes todo esto lo aprovechen, el profesor no hay clase, de brazos cruzados o caídos en el suelo. De ninguna manera. Tienen que aprovechar este tiempo para ponerse al día, estudiar, y de ello dependerá el éxito de la asignatura. Porque cuando volvamos a vernos, en las 4 clases que nos quedan, que va a ser coser y cantar, vamos a explicar el dinero, se repartirá dinero, además en clase, cosa que hago todos los años desde hace 40. Luego se recogerá, pero se va a repartir, ya lo verán ustedes. Ya verán ustedes el helicóptero del profesor Huerta de Soto, que no es el helicóptero de Friedman, que estará en el purgatorio, donde debe estar 100.000 años sufriendo las llamas del purgatorio. No le deseo el infierno, pobrecillo, por haber copiado el ejemplo de Hume y no haberle citado. Maldito Friedman. Pero no importa, nadie es perfecto, el profesor de ustedes repartirá dinero y entenderán ustedes ya con detalle el papel del dinero al que nos hemos ido aproximando cuando lo ha exigido el programa en las clases anteriores. Muy bien, pues vamos al primer epígrafe, competencia. La competencia, ¿es una situación, es decir, una foto, o es un proceso dinámico, es decir, una película? ¿Qué es? Bueno, ya lo sabemos, porque cuando explicamos la función empresarial, ya dijimos que la competencia era, ante todo, un proceso dinámico, algo en movimiento. ¿Un proceso dinámico de qué? De rivalidad. ¿Por qué se llama así? Porque en ese proceso los seres humanos que participan en él, y todos participamos en mayor o menor medida en el proceso cuando desarrollamos nuestra función empresarial, rivalizamos unos con otros por alcanzar antes que los demás nuestros tan ansiados fines. De manera que cuando creamos o descubrimos una oportunidad de ganancia y actuamos en pos de la misma y nos aprovechamos de esa oportunidad de ganancia, esa misma oportunidad de ganancia ya queda eliminada, no puede ser aprovechada por otro ser humano. Luego es un proceso de rivalidad, el primero que llega, pega y da 2 veces. ¿Significa esto que es la ley de la selva? ¿Significa esto que nos tenemos que matar unos a otros? No, señores, es un proceso cooperativo, es un proceso pacífico, y además no debe de inquietarnos el hecho de que se nos adelanten algunos y aprovechen esa oportunidad de ganancia, porque en el fracaso está inserto el éxito futuro, y porque en el mercado, aunque cada desajuste se encarne en una oportunidad de beneficio que queda latente para ser descubierta por los empresarios el día de mañana, una vez que esa oportunidad es descubierta, y a través del proceso que vimos de Big Bang social empresarial, de creación de información, descubro la oportunidad de ganancia, transmisión de información, comunicación audiovisual y coordinación y ajuste, se produce, como si dijéramos, en oleadas sucesivas, un cambio generalizado por sorpresa, es decir, no previsto, en la información empresarial del resto de los seres humanos que no han alcanzado ese objetivo, lo cual da lugar a ulteriores desajustes que quedan plasmados a su vez en oportunidades de ganancia ahí disponibles para que sean aprovechadas el día de mañana por nosotros. Y así sucesivamente, en ese proceso que yo he calificado de Big Bang social empresarial. Y si Steve Jobs, recuerden, pegó antes que nadie y descubrió esto, previamente había fracasado y había quebrado 2 veces en otros productos. Y si yo, al final, en ese proceso de rivalidad, me llevo el gato al agua y me caso con la guapa de Nazaret, obviamente nadie más se puede casar con la guapa de Nazaret. Y es claro que todos sus novios y todos los que la pretendían, etcétera, se van a quedar muy deprimidos y muy tristes. Pero eso va a durar 2 días, 2 noches. ¿Por qué? Porque están continuamente llegando al mercado nuevas Nazarets. Porque están continuamente naciendo nuevas Nazarets. Luego, por tanto, no se depriman ustedes. Se lo digo como consejo. Todos hemos sufrido mal de amores. Podía hacer una estadística. ¿Quién de los compañeros tiene en este momento mal de amores? ¡Ay, qué desastre! No se preocupen, que del fracaso surge la oportunidad, que donde menos se espera salta la liebre, que de debajo de las piedras surge la posibilidad de éxito futuro. Y si no se lo dicen a Steve Jobs.
Y yo lo que quiero transmitir a mis alumnos a todos los niveles es un mensaje de entusiasmo, de alegría. En contra de lo que dicen los enemigos de la sociedad abierta y del mercado, el mercado y el capitalismo no es la ley de la selva, todo lo contrario, es un proceso competitivo, es como un juego, es como jugar al fútbol, como intentar meter un gol. A lo mejor pierdes el partido ese día del Real Madrid, te meten 5-1, como uno que vi yo, del Girona, que nos metió 5-1 hace unos años. Bien, pero no importa, hay múltiples otros partidos en los que podemos aprender de los errores del pasado y ganar el día de mañana. Y eso es lo que le da sal a la vida, esto es lo que la vida hace que sea bonita, sea atractiva, merezca la pena vivirla. Sobre todo se lo digo a ustedes que son los jóvenes que lo tienen toda la vida por delante. Y lo bueno es que en este juego, que es lo que da sal a la vida, los que salen ganando son los consumidores y especialmente los más vulnerables, porque todo el ingenio empresarial se moviliza en pos ¿de qué? De descubrir los mejores productos que necesitaremos el día de mañana para cubrir nuestras necesidades, fabricarlos de la mejor manera y con la máxima calidad y venderlos al precio más reducido. Y por eso los países capitalistas tienden a la larga a ser los más ricos. Son los países en los que los más pobres más rápidamente salen de la pobreza. Y los países intervencionistas, y en la medida en que intervienen, son los más pobres. Y eso que intervienen a base de ¿qué? Regulación de precios, subsidios, salarios mínimos, control de rentas de alquileres, todo bla, 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 so pretexto de favorecer a los más desfavorecidos, los hunden y los condenan a la pobreza. Porque un pobre lo que necesita no es un pescado para salir del hambre, comérselo, necesita una caña de pescar, es decir, equipo capital, con el que pueda incrementar enormemente su productividad, y como se tiende a pagar en el mercado en función de lo que producimos, con eso salimos de la pobreza y cada vez ganamos más. Y ya les he explicado, recuerden el ejemplo del que va acumulando equipo capital en forma de taxis, y así sucesivamente. Luego ya saben ustedes el secreto para salir de la pobreza. Como dice mi dilecto discípulo, otro que tengo, se llama Miguel Ancho Bastos Boubeta. ¿Quién conoce a Miguel Ancho Bastos Boubeta? Los alumnos del máster, pero los alumnos de grado no, métanse ustedes, Miguel Ancho, es de la sucursal anarcocapitalista de Galicia, Universidad de Santiago de Compostela. Vale. Dice que el secreto para salir de la pobreza es muy sencillo. Dice, capitalismo, aforro, porque es gallego, ahorro y trabajo duro. Capitalismo, ahorro, recuerden el ejemplo que pusimos del señor Hidalgo, el fundador de Europa, que empezó como taxista, llevando emigrantes en un Mercedes de segunda mano a Suiza. Es increíble. Esos son los ejemplos que tienen que coger. Y no quiero ser funcionario como un gilipollas para estar toda la vida con un trabajo seguro, dependiendo de la pasta y lavando el culo al político de turno. Eso es lo que tienen que hacer. No hay cosa que me saque más de mis casillas que cuando sale una estadística, ¿usted qué quiere? Yo soy funcionario. Y cuando voy a jugar al golf los domingos, está bloqueada el campus de la Complutense con miles de coches que van a hacer unas oposiciones para un mísero puesto de funcionario del Estado. ¡Qué vergüenza! Solo van a vivir una vez en su vida. ¿Se van a meter de funcionarios del Estado? ¿De funcionarios del demonio, de la encarnación del demonio? Hoy me parece que me ha puesto algo de adrenalina a mi ley. Bueno, esto no hace falta que lo censuren, que quede para la posteridad. Pero entenderán que un profesor de ustedes, que tiene 66 años, que tiene el privilegio de dar clase a gente joven como ustedes, que yo les veo las caras, la ilusión que tienen, el mundo que se les abre, que se me caiga el corazón al suelo, pensando que han sido corrompidos por esta especie de droga estatista que nos rodea de lo políticamente correcto y que no son capaces de ponerse un objetivo en la vida superior al de ser unos simples funcionarios de segunda del Estado. Que conste que uno de esos funcionarios del Estado soy yo, pero ya saben que yo soy un virus introducido en el sistema para destruirlo desde dentro. No sé cómo se les ha colado al Huerta de Soto en la universidad pública. Otra manifestación de que el Estado no funciona y que son idiotas integrales. Bien, pues está claro lo que es la competencia y que tenemos que estar muy orgullosos de competir. No nos tiene que dar miedo competir. Es lo más bonito que hay en la vida, competir. Pero no competir dando puñaladas, utilizando la violencia de manera coactiva, no, competir cumpliendo las reglas del juego, como en un partido de fútbol. Hay unas reglas, hay un árbitro que supone que es un juez independiente, es decir, el sistema judicial independiente en España
con un tribunal constitucional independiente. Es como si el que pita diga, un momentito, vamos a reinterpretar las normas, porque aquí, claro, se ha metido un gol, pero obviamente esto de que gane 5-1 el Girona, no, vamos a darle la vuelta, bueno, al revés, que gane 5-1 el Real Madrid al Girona, no, el Girona es independentista, aquí se cambian las reglas, y vamos a anular los votos, los goles de uno para que gane el independentista. Oiga, que pase esto a la FIFA, al Tribunal Constitucional le dice, pero no está muy claro si la Constitución dice no, pero todo es interpretable, vamos, sí, al final sí, se anulan los goles. Las reglas del juego hay que respetarlas siempre, que son el derecho a la propiedad, a la vida y a la posesión pacíficamente adquirida. Y cumpliendo las reglas del juego, compitan ustedes. Serán, no solo se realizarán personalmente y serán felices, sino que harán felices a un número inmenso de personas a las que ni siquiera llegarán a conocer, que es la gran maravilla del mercado y la gran maravilla de la sociedad. Luego, la competencia es un proceso dinámico, es un proceso competitivo de rivalidad. Y sin embargo, queridos alumnos, la mayoría de mis colegas, la mayoría de los economistas, la mayoría de los catedráticos de economía y profesores, y la mayoría de los libros de texto de economía, presentan a la competencia no como una película o un proceso dinámico, sino como una situación, como algo estático, en equilibrio, como una fotografía, una instantánea en un momento dado. Y si en esa instantánea parece que ven que hay muchas personas o empresas vendiendo, entonces dicen que hay competencia. Y si solo hay una, dicen que no hay competencia. Pero además, para mayor INRI, para mayor burla, califican esa competencia de perfecta, le ponen el calificativo de perfecta, si además todo ese gran número de oferentes o de personas que venden el producto hacen exactamente lo mismo. Venden exactamente el mismo producto con exactamente las mismas características y todos ellos lo venden al mismo precio. Es decir, para mayor burla, califican de perfecta a una hipotética competencia que si algo la caracteriza es que en ella nadie compite, porque todos están comportándose de la misma forma, como el pingüino, produciendo el mismo producto. Nadie se desvive por tratar de innovar, de descubrir alternativas mejores, formas mejores de producir más baratas, nuevas campañas de publicidad, nuevos sistemas de distribuir el producto en el mercado, o una combinación de todo ello para llegar a un mayor número de consumidores y venderles productos cada vez mejores a precios más reducidos. Y ustedes me dirán, ¿y cómo es posible eso? Que en las aulas universitarias, que en los libros de texto, que mis colegas llamen competencia perfecta a un modelo hipotético que solo existe en sus enfermizas mentes matemáticas, que si por algo se caracteriza es porque en él nadie compite. Y la respuesta es esa, la acabo de dar implícitamente, la hemos comentado varias veces, también en la parte del curso dedicado a metodología, obsesionados por imitar el método científico del mundo de las ciencias naturales, que se caracteriza por la constancia, solo estudian el hipotético modelo de equilibrio, es decir, una foto del mundo en el que no existen empresarios creativos, toda la información se supone dada, constante y que no cambia. ¿Y por qué investigan ese modelo, esa fotografía tan irreal? Porque es la única que admite tratamiento matemático. Y como para ellos lo de vestir con lenguaje matemático es lo que da una aureola de prestigio científico a sus obras académicas, y para mayor INRE en toda la legislación de los ministerios de educación de todo el mundo solo ascienden los profesores y catedráticos que publican en revistas que llaman JCR, que son todas matemáticas, entonces aquí es la pesquería que se muerde la cola, el sistema se retroalimenta. Y entonces, al final, se hace con los departamentos, los economistas matemáticos inyectan su veneno ideológico y su error científico en generaciones de alumnos, salvo la excepción extrañísima de que se cuele algún Miguel Ancho Bastos Bubeta o yo, lo cual demuestra que el Estado no funciona. Y así sucesivamente. Pero les repito, quizás esto les parezca una parodia jocosa, y hasta cierto punto, una parte pequeña lo es, pero responde exactamente a la realidad. Y por eso el primer epígrafe que tiene que quedar bien claro es cuál es el concepto correcto de competencia frente al concepto erróneo de competencia. El concepto correcto de competencia, la competencia en su sentido dinámico, frente al concepto erróneo de competencia, la competencia en su sentido estático. Y si ya hemos dado entrada al concepto
los dos conceptos de competencia, concepto correcto y concepto erróneo de competencia, de la mano de cada concepto de competencia, el concepto erróneo y el correcto, va un concepto paralelo de monopolio. Y así, al concepto erróneo de competencia, la competencia como fotografía estática, en la que solo se fijan si en una foto hay muchas empresas vendiendo, va de la mano un concepto erróneo, porque cuando solo hay en esa foto un único vendedor, se dice que hay entonces monopolio. Una foto estática, solo hay una persona vendiendo, monopolio. Y además, y aquí es uno de los pocos casos en los que el origen etimológico de la palabra coincide con el concepto erróneo, lo cual no suele ser lo habitual, el origen etimológico suele ser dar respaldo siempre al concepto correcto, pero aquí no. Monopolio procede del griego monos, uno, polein, vender. Un único vendedor, etimológicamente significa monopolio. Bien, puede describir en términos semánticos una realidad de que haya un único vendedor, pero si pasamos al ámbito de la ciencia económica, la teoría del monopolio lleva una connotación peyorativa y se refiere a una situación, a una fotografía sobre un sector determinado en la que parece apreciarse que solo hay un único vendedor. Se dice que entonces hay monopolio y ya ahí en cascada se desarrollan toda una catarata de críticas analíticas contra el tan denostado monopolio que supuestamente explotaría a los consumidores, etc. Y de la mano del concepto correcto de competencia va el concepto correcto de monopolio. ¿Cuál es el concepto correcto de competencia? Un proceso dinámico de rivalidad en el que en libertad, cumpliendo nada más las normas del derecho de propiedad y en ausencia de coacción institucional, es decir, en un entorno de vínculos contractuales, los seres humanos unos con otros rivalizamos por descubrir antes que los demás las oportunidades de ganancia en el entorno y aprovecharnos de las mismas. Ese es el proceso dinámico. Como ven ustedes, en ese proceso dinámico es irrelevante si hay 1, 2, 30, 40 o 40.000 personas compitiendo. Lo importante es que haya ese proceso dinámico de búsqueda por mejorarnos y ser cada día mejores en la satisfacción de los deseos de los consumidores. Y, por contra, va de la mano del concepto correcto de competencia, por contra el concepto correcto de monopolio, que es cuando se impide por la fuerza coactiva del Estado el libre ejercicio de la función empresarial en cualquier parcela social. Esto es lo relevante, porque si se impide con la fuerza coactiva del Estado que uno en cualquier parcela, por ejemplo el correo, la policía, la justicia, de facto la educación pública, etcétera, cualquiera pueda intervenir privadamente y crear y descubrir mejor y hacer cosas mejores que los demás, y se impide esto por la fuerza, entonces se bloquea la creatividad empresarial, se bloquea el proceso competitivo, se bloquea la fuerza que lleva a la continua mejora y al impulso de la civilización. Y entonces sí que el monopolio, entendido correctamente en términos científicos, como el privilegio concedido por la fuerza coactiva del Estado para reservar una parcela a unos pocos en perjuicio de los demás, entonces sí que produce esto un enorme daño social. El concepto erróneo de monopolio, queridos alumnos, es obvio. ¿Qué más da que en una fotografía haya aparentemente un único vendedor o no? Para empezar, la definición es que en un sector haya un único vendedor, pero la pregunta es, ¿se puede definir en términos científicos el concepto de industria o sector? ¿Sí o no? Porque, por ejemplo, la Coca-Cola, ¿en qué sector o industria interviene? O Eli Lilly, ¿en qué sector o industria interviene? Obviamente, si decimos la industria de bebidas para quitar la sed, obviamente, ahí no hay monopolio, porque podemos quitarnos la sed con agua, agua del grifo, agua mineral, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Aquarius, vino, y así vamos. Hombre, no sé si alguien se quitará la sed como en las películas del oeste, con un garrafón de 5 litros de whisky malo, y luego caerá con un coma etílico al suelo, no lo sé. Pero desde luego que hay muchas empresas posibles. Pero puedo reducir el concepto de sector e industria y decir, no, vamos a centrarnos en la industria de bebidas no alcohólicas, como dicen los americanos, sodas, es decir, dulces y con gas,
pues entonces ya se reduce bastante. Entonces, hombre, no tiene el monopolio de la Coca-Cola, pero porque también hay Fanta, que a lo mejor es también de la propia Coca-Cola, y hay otras bebidas, y Pepsi-Cola, que hace la competencia a Coca-Cola, etcétera. Pero podemos reducir aún más el sector. No me distraigan, señorita y señorito. Hombre, me estoy dejando la piel, hijos. Podemos reducir todavía más el concepto de industria y sector y decir el sector de bebidas, sodas, gaseosas, dulces, oscuras, y además que hacen anuncio de Coca-Cola. Reduce tanto que al final siempre se puede llegar a una industria tan restringida o reducida en su definición que al final todos sean monopolios. Por ejemplo, ¿tiene el profesor Huerta del Soto el monopolio de la enseñanza de la economía? Obviamente no, hay miles de profesores enseñando de economía en Europa. Pero vamos a ver, vamos a reducir la industria o el sector. Economía política de la escuela austriaca. Uy, aquí se ha reducido ya a la centésima parte del ámbito de la industria. Pero tampoco tengo el monopolio. Pero profesores especializados de economía austriaca, sean catedráticos en la Universidad de Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos. Ahí tengo yo el monopolio. Solo hay uno catedrático. Si bien es cierto que tengo muchos discípulos, profesores titulares que están aquí en esta casa y que serán catedráticos el día de mañana. No cabe definir, en términos objetivos y científicos, un sector, una industria, porque se puede hacer de tal manera que todo sea monopolio. Esta definición, por tanto, es irrelevante. Y además, si hago una fotografía y me fijo si solo hay uno, admitiendo efectos dialécticos que se pudiera definir de manera científica el concepto de industria o de sector, pero vamos a aceptarlo a efectos dialécticos. Y vemos que solo hay uno. Al hacer una foto no sabemos ni lo que ha pasado antes ni lo que ha pasado después. Con la legislación sedicente de defensa de la competencia, no hay nada que haya hecho más daño a la competencia que toda la legislación de defensa de la competencia y de competencia desleal. Milley se convirtió precisamente a la escuela austriaca, porque él era economista del mainstream neoclásico y de la escuela de Chicago, leyendo las aportaciones de Kirchner, Rothbard y un servidor sobre competencia y monopolio. En pocas palabras, asistiendo al equivalente de una clase como la de hoy, y quedó convencido, y la conclusión a la que llega, ya saben ustedes cómo lo dice, ¿no?, que esto de la ley de defensa de la competencia es el resultado del zurderío de mierda. Es lo que es, zurderío de mierda, tiene mucha gracia. Bueno, pues en cuanto aparentemente en un sector hay un único vendedor, según la foto que se ha hecho en un instante dado, inmediatamente se ponen enfurecidos. ¿Quiénes? Los expertos, que los magistrados del Tribunal de Defensa de la Competencia, los funcionarios del Estado, dicen, monopolio, 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 explotadores, hay que acabar con ellos, procesarles, meterles multas, y salen como grandes y rimbombantes noticias en la televisión, y todos los ciudadanos manipulados dicen, qué bien, que papá Estado se ocupa de protegernos de estos desalmados monopolistas que solo pretenden explotarnos y chuparnos la sangre, especialmente a los más vulnerables y a las clases populares, y todos están contentos. Pero el análisis hace agua por todas partes, porque puede ser que en ese aparente momento en el que se ha hecho la foto solo aparezca un vendedor, porque resulta que es el que de manera más efectiva, el que con mayor diligencia y el que mejor ha servido a los consumidores, de tal manera que coyunturalmente en esa circunstancia no hay competidor que pueda aproximarse o acercarse a él. Y entonces esa situación de predominio en esas circunstancias dadas, lejos de indicar un peligro para los consumidores, manifiestan justo lo contrario, que se ha servido a los consumidores mejor que nadie. Ahora lo vamos a ver en el famoso poema Tom Smith y la increíble máquina de hacer pan, que utilicé como guión con un premio de 1.000 euros hace unas cuantas promociones antes de ustedes a mis alumnos de comunicación audiovisual para que hicieran unos documentales al respecto. Hubo 3 finalistas y lo ganaron uno. Por ahí anda, me quedó un poco tristón, pero bueno, la verdad es que la película es un poco triste, yo le habría dado más alegría porque yo al fin y al cabo soy entusiasta y además muy optimista y veo el mundo con gran felicidad, sobre todo viendo a la gente joven y sobre todo viendo que el 30% de los votantes de Milei en la primera vuelta fueron los menores de 28 años. Todos los jóvenes de Argentina, prácticamente de todas las clases sociales y especialmente de las menos pudientes, votaron a Milei, porque Milei arrasa entre la juventud. Por eso soy optimista, porque en cuanto ustedes se descuiden, dejan de ser la juventud.
y son los que están de líderes en todo. Por tanto, quiere decir que el mundo va en la buena dirección. Y al final, ¿quiénes se quedan defendiendo las ideas contrarias a la civilización? Por ejemplo, veía un vídeo ayer muy divertido de la recién estrenada ministra de Infancia, donde defiende que no hay mejor persona que Lenin, y que qué es eso de calificar a Lenin de perseguidor de la sociedad y de genocida, que nada más lejos de la realidad. Sí, sí, hija mía, menuda ministra estamos hechos con estas ideas, y además achaca al que trata de rebatirla que no ha leído no sé qué novela que endiosa a Lenin. Mire, lo que usted no ha hecho es estudiar. Pues, por favor, estudie usted un poco, le mandaré mi libro, Socialismo, Cálculo Económico, Sociedad Empresarial, y una vez que se lo estudie hablamos, querida ministra, pero bien te estrenas, con tus... anda que vamos a llevar con tranquilidad a nuestros hijos y pequeños nietos al colegio, siendo la ministra de la Infancia, gran admiradora de Lenin, es tanto decir como admiradora de Stalin, o de Hitler, o de Mao Zedong. Luego, el ser mejor que nadie en un proceso competitivo nos lleva a que en muchas ocasiones tengamos tanto éxito que somos capaces de preponderar sobre los demás y aparentemente de quedarnos solos. Pero ojo, la situación de predominio en el mercado, en un entorno de libertad de empresa, cada día es un nuevo amanecer. Y no puedes dormirte en los laureles. ¿Verdad que no, Tristán? No se puede dormir una empresa en los laureles. En el momento en el que te duermas en los laureles, dejes de innovar, dejes de tratar de ser el mejor, dejes de tratar de buscar el mejor precio para los consumidores. En ese momento empezarán a surgir competidores debajo de las piedras que pondrán en peligro esa situación de predominio. Y si no, que se lo digan a IBM. Ustedes son muy jóvenes. ¿Alguien de los jóvenes ha ido a hablar de IBM? Sí, me suena. Mire, si nos metemos en la máquina del tiempo y nos vamos hace 40 años, o 50, 1970, IBM era, perdón señor, Dios en el ámbito de la informática. Se lo digo así, no había nada más que IBM, International Business Machines. Todas las empresas tenían una IBM, todas las que, pues, sí, presumieran de algo. Y entonces, ahí viene la tentación, tienes tanto éxito que mueres de éxito. ¿Qué hicieron? ¿Dejaron de innovar? No es que dejaron de innovar, es que un día ellos apostaron por los mainframes. ¿Saben lo que es un mainframe? Un superordenador gigante jerárquico, con un programa y un sistema operativo único y con miles de terminales. Y un día llamaron a la puerta de IBM, dos ninundis como ustedes. Miren, tenemos aquí una idea. Pasen, ¿qué idea es? Miren, se nos ha ocurrido que en vez de un ordenador mainframe, hacer una cosa muy pequeñita, se llama ordenador personal. Aquí tenemos una muestra, hemos hecho una en el garaje. Y esto tendría la posibilidad de que llegaría a las familias y muchas empresas que no pueden permitirse el lujo de tener un mainframe podrían tener este ordenador pequeñito. Y no solo eso, sino que vamos más allá. Se nos ha ocurrido que para poder llegar a acercarnos a la capacidad de proceso que tienen sus mainframes, podríamos conectar los diferentes estos ordenadores pequeñitos unos con otros, etcétera. Y los grandes expertos de IBM, gilipollas estos, patada en el culo, ¿qué se han creído? Eso no puede tener nunca éxito. Un ordenador personal, pero ¿dónde se ha visto semejante monstruosidad? Pero si para llevar un ordenador a Metropolitan Life en One Madison Avenue tenemos que parar toda la avenida y con grandes grúas subir de 20 toneladas el ordenador y haces el show y todo el mundo dice IBM. Bueno, estos ninundis luego se fueron a Rand Xerox y luego terminaron y fundaron pues las que conocemos del Silicon Valley y arrasaron. Y al final, ¿qué pasa? Que IBM quedó convertido en una empresa de segunda. En el momento en el que no se revalide día a día tu capacidad de servir a los consumidores de la manera mejor, de innovar y de producir cada vez de manera más barata, en ese momento no nos tiene que crear ninguna inquietud que prepondere uno, porque la propia dinámica del mercado es tan poderosa, 8.000 millones de seres humanos creativos que se levantan cada mañana, es una fuerza tan inmensa, que al final esa posición de predominio desaparece, queda en la cuneta y queda convertida en una reliquia histórica, que solo aparece en los libros de historia de la empresa o de historia de la economía. En cambio, papá Estado empezará a decir, una situación de predominio,
Me cachis en la mar. ¿Pero qué es esto? Amazon. Amazon. Pero si es que Amazon es que se ha quedado sola. No, es que lo hace mejor que nadie y ha cambiado el mundo. ¿Pero qué es esto? Pero está sola, obviamente está explotando a los consumidores, ¿no? Debía de haber muchos Amazons, o debía de haber muchos Microsoft, o debía de haber muchos bla, 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 bla. Venga, que se les intervenga, venga, multas, que entre la policía, que entre por la noche, que se lleve toda la documentación, a ver si ha habido, vamos a tener las pruebas, ningún derecho procesal, nada de nada. Multa, multa, multa. Grandes titulares. Consejera de la comisión, la miembro de la comisión de competencia, la consejera de competencia, la Comisión Europea, ha procesado a Amazon, o el mayor, 14.000 millones de euros se pide de multa. ¿Y esto qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que produce? Perjudica primero a la competencia y segundo a aquellos a los que se quiere favorecer, porque entonces todos los incentivos para ser mejor que nadie quedan bloqueados. Porque como tenga éxito y sea mejor que nadie, nos destroza la vida al Estado. Y si no, vamos a ver qué nos dice Grant en Tom Smith y la increíble máquina de hacer pan. ¡Ah! Lo tienen en la lectura del volumen 1 de lecturas. ¿Hay algún alumno que se haya hecho, o alumna, con el volumen 1 de lecturas autónomamente? Porque no es tan difícil, se puede pedir en Amazon, etcétera. Nadie. Leo. Tom Smith y la increíble máquina de hacer pan. Dice, es el guión de la película, pueden buscarla ustedes, la que hicieron sus compañeros, que se llevaron 1.000 euros, les vino de perlas, fueron 3. Dice, esta peregrina historia trata del buen Tom Smith, que le quitó el hambre al mundo. Anda que no tienen ustedes para hacer guiones de películas con esta clase. Esta peregrina historia, repito, trata del buen Tom Smith, que le quitó el hambre al mundo y pasó de héroe a vil. Tom fabricaba juguetes, era su especialidad. Por eso a todos asombra cuando se pone a hacer pan. Innovación. La máquina que ha inventado no es de poco más o menos, hace el pan casi de balde, en rebanadas y envuelto. ¿Imagináis el milagro? ¿Calculáis las consecuencias? Al fin come el mundo entero, gracias a Smith y su ciencia. Lo recibe el presidente, todo el mundo le festeja, y honores y distinciones llueven sobre su cabeza. Al principio parece que se admira, pero enseguida nos acostumbramos y creemos que eso es algo a lo que tenemos derecho y que ha existido siempre. Veamos cómo siguen. Esto es una traducción, porque el pareado está en inglés, es muy famoso. Estoy leyendo una versión, es de hace 50 años. Lo recibe el presidente, todo el mundo le festeja y honores y distinciones llueven sobre su cabeza. Pero, ¿hay algo tan voluble como la cochina fama? De Tom, héroe de hoy, nadie se acuerda mañana. El tiempo vuela y Smith, aunque se ha hecho millonario, no es ya nadie para quienes comen su pan a diario. ¿Quién se acuerda de Steve Jobs? Fallecido ya hace unos años de cáncer de páncreas. No, pero yo tengo derecho a esto porque ha existido siempre. ¿Quién visionó esto? ¿Quién arriesgó su dinero por esto? ¿Quién contrató, jugándose la vida y su fortuna, a miles de trabajadores para hacer esto? A nadie lo sabe y a nadie le importa. ¿De dónde viene ese pan?, le preguntáis a la gente. Y ellos comen y se extrañan. Ah, pero ¿no lo hubo siempre? La verdad es que eso a Smith no llega a quitarle el sueño, pues piensa, todo va bien. Yo rico y ellos contentos, y comen. ¿Que todo va bien, Smith? No contabas con la huéspeda, si no ves lo que pasó a partir de aquella fecha, en que al subir los impuestos el Estado, y aun sin irse de la mano, tuvo que subir el pan. Ahora cuesta ya 1 centavo. ¿Qué pasa?, clama la gente. ¿Qué pretende el muy infame? ¿Quiere apilar más millones a cuesta de nuestra hambre? Vean su caricatura, gran panza. Hombre, yo la pastillita esta que ustedes saquen, a lo mejor también me la tomo. Gran panza. Yo es que si no fuera por las clases que adelgazo un huevo, estaría un trullo. Gran panza, hocico porcino. Así se le prestan a los capitalistas. Quitando el pan de la boca a un famélico chiquillo. Y como el pueblo
es lo primero. Ya nos hemos enterado que no es la soberanía nacional, esto es soberanía popular. El pueblo es lo primero. Si no, lean ustedes la exposición de motivos del proyecto de ley de amnistía. Se han inventado un concepto nuevo. Como el pueblo es lo primero. Nadie podrá discutir que en asuntos de esta clase a él le toca decidir. Democracia. Intervienen presurosos los agentes del gobierno y lo que encuentran les pasma. El trust del pan, nada menos. Trust, T-R-U-S-T en inglés, significa el monopolio del pan, nada menos. La cosa se pone seria y curándose en salud, Smith decide pasarse por la oficina antitrust, la oficina de antimonopolio, el Tribunal de Defensa de la Competencia que nos protege a todos. Allí va sombrero en mano, humildemente, me he traído mi sombrero en mano, va humildemente el pobre de Smith. Los han engañado a ustedes, yo no he quebrantado la ley. Pero el funcionario advierte, en época tan compleja no basta la ley, hermano. Es mucho más eficaz dejarlo todo de nuestra mano, del funcionario de turno. Y por si usted no se encuentra ducho en estos menesteres, le diré cuál es la norma, para que de una vez por todas se entere. Resumen de la Ley de Defensa de la Competencia y de Competencia Desleal. Aumento ilegal del precio es cobrar más que un colega. Si usted cobra más, aumento ilegal de precio. Pero si usted cobra de menos, es competencia desleal. También multa. Y téngalo bien presente, no haya en esto confusión. Si cobran todo lo mismo, será confabulación. Luego está clarísimo. No puede usted ser demasiado bueno. Competencia desleal. No puede usted cobrar de más. Está explotando a los consumidores. No puede usted cobrar de menos. Está siendo desleal con sus competidores. Ni tampoco puede cobrar lo mismo. Es un indicio clarísimo de que se han puesto de acuerdo en confabulación para explotar a los consumidores. Luego, ¿está claro lo que dice la ley? ¿Está facilísima la labor de un empresario? No se puede cobrar más que los competidores, ni lo mismo, ni menos que los competidores. Soluciónenme este dilema. Debe competir, es cierto, pero ande con pies de plomo, pues si conquista el mercado, ¿qué más claro monopolio? Esto es como estar... compita usted, pero mucho cuidadito, ¿eh? Con un corsé. No vaya a ser que sea demasiado bueno y la jodamos. ¿Ustedes creen que pueda así avanzar una sociedad? Venga, a meter el golf. Sí, pero no corramos demasiado, ¿eh? Cuidado, no vamos a... No vaya a ser que a lo mejor le meta el gol. O sea que esto es... Venga, vamos a pasarnos, un poquito. Ta. La sociedad gris destruida del Estado, que nos lava el cerebro. Hay que rebelarse contra ese corsé. Precio abusivo o escaso, el uno al otro no quita. Y si el bien público está en juego, ¿por qué no la parejita? 5 años truena el juez, y bien pudieran ser más. Hay que enseñar a esta gente respeto a la sociedad. Pasa el tiempo. Le han multado, le han destruido la vida, le han quitado la empresa, se la han dividido. Ahora el pan lo hace el gobierno, y no es preciso decirlo. Todo está bien controlado por los ministerios, y el público protegido y seguro. Claro que el pan sale a dólar. El Estado lo vende a medio centavo, y el resto lo paga el contribuyente, es decir, los ciudadanos. Es una parodia en forma de pareado, pero que es fiel reflejo de la realidad esquizofrénica del mundo que nos rodea. Y si no, solo tiene que hacer una cosa, leerse la Ley de Defensa de la Competencia y de Competencia Desleal, leyes hechas con la base científica del modelo de equilibrio y del concepto erróneo, de ambos conceptos erróneos, tanto de monopolio como de competencia, conceptos estáticos erróneos de monopolio y competencia. Hay un libro muy bueno que hemos publicado en Unión Editorial, El mito del antitrust, de Dominic T. Armentano, que está prolongado además por dos discípulos míos, que trabajan en el Tribunal de Defensa de la Competencia del Perú. ¿Usted se acuerda del nombre de ellos? Sí, Alosilla, ¿no? Rubén Alosilla, ¿no? Y no sé si el otro cómo se llamaba.
Cualquiera de ustedes que quiera hacer el trabajo para sacar matrícula de honor puede utilizar el libro y escarbar un poco. ¿Se imaginaban ustedes que una clase de teoría económica podía ser tan disruptiva y revolucionaria como esta? Bien. Vamos ahora, bueno, son ya las 8:05. Nos quedan tres cositas muy cortas, que son la discriminación en el precio, la interconexión en el precio, bienes complementarios, bienes sustitutivos y definiciones de monopolio. Lo vamos a dejar aquí. Les doy la oportunidad de que ustedes avancen hasta esta parte que está en el libro que les van a distribuir, volumen 1 de lecturas, y por tanto el martes, después de la Constitución, no sé si es martes 13 o 12, 11. No, sí, el 12, martes 12. El martes 12 de diciembre terminaremos la parte de competencia y monopolio que nos queda y empezaremos con dinero. Y entre el miércoles siguiente y los 2 días de la semana siguiente terminamos con dinero. Muchas gracias a todos, por favor. Una cuestión, se me olvidaba. Les han repartido este folleto. ¿Por qué limitar los precios de los alimentos no acabará con la inflación? Es bastante tibio, pero da en diana en muchas cosas. Léanselo, porque lo intuitivo es, que los precios son altos, vamos a congelarlos, y ya sabemos los efectos que esto tiene, cartillas de racionamiento, menos producción, precio más alto, mercado negro, etcétera. Y una de las principales labores de mi ley, en el decreto artículo único del día siguiente de tomar posesión, es acabar con todos los precios máximos, mínimos y regulados de Argentina. Muchas gracias. Léanselo,